Ok, entonces en estos videos voy a resolver un par de problemitas de cantidad de movimiento, porque luego aparecen ciertas dudas, entonces para poder aclararlas y que no tengamos ningún problema. El primer problema nos dice, si el coeficiente de fricción cinética entre el embalaje y el piso y nos dan un coeficiente de fricción, 0.1, para un peso de 70 libras del embalaje, o sea, esta caja tiene un peso de 70 libras, determina la velocidad del embalaje cuando t es igual a 8 segundos, y si la velocidad inicial del embalaje es de 0 pies por segundo. Entonces, aquí lo interesante es que voy a utilizar la técnica de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento la podemos definir como la masa de un objeto multiplicada por su velocidad, la velocidad que se desplaza, o como la integral de la fuerza por el diferencial de tiempo de un objeto que se está moviendo. Ajá. Entonces, si nosotros decimos que hay un cambio en la cantidad de movimiento, ese cambio se debe de ver, ese cambio se produce por una fuerza que se aplicó durante un cierto tiempo. Entonces, podemos escribir una ecuación para la cantidad de movimiento que se desprende de las ecuaciones de Newton. Aquí vamos a trabajar con el movimiento. Bueno, el movimiento de esta caja seguramente va a ser en la dirección X. Entonces, esa es la dirección que me voy a concentrar. Entonces, en la dirección X, yo puedo decir que por la velocidad, la masa por la velocidad inicial del objeto, más, esta es la cantidad de movimiento inicial, más, necesitamos la suma de todas las fuerzas, integradas, las fuerzas integradas en la dirección X, ¿sí? Porque es en la dirección en la que estoy determinando el movimiento, durante un cierto tiempo. Esto debe de ser igual. Esto es la cantidad de movimiento inicial. Aquí hay una interacción que genera un cambio en la cantidad de movimiento. Y esto debe ser igual pues a la cantidad de movimiento final, o al momentum final. Ahora, en esta ecuación, que podemos deducirla a partir de las leyes de Newton, pues lo que podemos observar es que si me dicen que la caja tiene una velocidad inicial de 0, pues el primer término de la ecuación se pierde, al que corresponde a la cantidad de movimiento inicial, y nada más me queda la suma de la integral de las fuerzas con respecto al tiempo. Entonces tendría que obtener cuánto valen todas estas fuerzas en X y luego integrarlas con respecto al tiempo, o integrar cada una y luego sumarlas. Realmente, como la integral es un operador conmutativo, puedo hacerlo en el orden que yo quiera. Entonces puedo hacer primero la suma, por ser un operador lineal, puedo hacer primero la suma y luego integrar, o hacer la integral y luego la suma. Entonces vamos a hacer primero la suma, que es un poquito más fácil y le da un poco más sentido a este problema. Entonces la suma tiene que ser en la dirección X. Vamos a insertar nuestra ecuación. Entonces ponemos una ecuación. Estoy trabajando en la dirección X. Esas son las fuerzas que van a producir cantidad de movimiento en la dirección X, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas están? Pues está aplicada esta fuerza de 100 libras, que es con la que estamos jalando a la caja. Ahora, aquí algo bien interesante. Si nosotros aplicamos esta fuerza de 100 libras, no toda esta fuerza produce cambios en la dirección X, solamente su componente X. Entonces, lo que pues yo podría observar, y lo primero que valdría la pena hacer, es descomponer esta fuerza. Esta vamos a llamarla la fuerza P, solo por tenerle una referencia. Y esta fuerza P debe de producir una componente en X, que sería esta. Vamos a ponerla de algún color para que se resalte. Y debe de producir también una componente en Y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa fuerza, no toda la fuerza va a servir para mi desplazamiento. Una parte que sería la componente en X me va a afectar para mi desplazamiento, y la otra, que es la componente en Y, si bien va a producir cambios, es posible que produzca cambios en el movimiento hacia arriba, no nos va a afectar en la velocidad en la que se está desplazando la caja que nos interesa, pero es importante que lo notemos. Entonces, esta podemos decirle Px y Py. La otra fuerza que probablemente va a estar es que si nos están hablando de un coeficiente de fricción, pues naturalmente tenemos que hablar de que va a haber fricción. Entonces valdría la pena dibujar aquí la fricción. Recordemos que la fricción siempre va a ser contraria al movimiento, ¿sí? Si nosotros, la voy a poner, esta es la fuerza de fricción.
Entonces, si esta caja, digamos que no hubiera nada de fricción, pues su desplazamiento sería siempre a la derecha. Entonces, esta fuerza está produciendo un movimiento hacia la derecha, entonces la fricción debería ir en sentido contrario al movimiento, va a ir a la izquierda. Y de la misma forma, tenemos que marcar, bueno, si hay fricción, entonces necesariamente tiene que haber una fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es más, puede existir la fuerza normal, pero sin necesidad de fricción. Ajá. Pero vale la pena observar que pues si va a haber fricción, pues quiere decir que nos va a interesar la presencia de la fuerza normal. Esta sería la fuerza normal y pues el mismo problema me está hablando de que hay un peso, ¿no? Entonces también vale la pena colocar el vector que corresponde al peso, que estaría apuntando hacia abajo. Ajá. Entonces esta cosa, pues vamos a ponerlo. Recordemos que el peso y la normal a veces guardan, para un plano horizontal, pues guardan una relación muy cercana, pero no debemos confundir el peso con la normal. ¿A qué me refiero? Muchas veces se cree o se asume que la normal y el peso son lo mismo. No, la normal es una reacción que hay en el piso y que es perpendicular a la superficie. Siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y el peso, pero eso implica que en algunos casos la normal y el peso son diferentes. De hecho, en este caso vamos a ver que por la presencia de esta componente de la fuerza, pues la normal y el peso no son lo mismo. Entonces, bueno, tengo que resolver esto. Entonces, estábamos haciendo la suma de fuerzas. Ahora, vamos a establecerlo. Entonces decimos la suma de todas las fuerzas en la dirección X, ¿no? Esto tenemos dos opciones, que esa suma sea 0 o que esa suma tenga cualquier valor. Ahora, nosotros podemos decir que si esta cosa se está moviendo, entonces esta suma tiene que tener un valor, un valor tal cual. Puede que lo escribamos como la masa por la aceleración en X, o lo que es más práctico en este momento, pues solamente como la Fx, que me está indicando que son las fuerzas en X. Y esto debe de ser igual a la componente que damos, que esta fuerza la vamos a llamar P, y entonces su componente en X sería Px. Entonces vamos a ponerla Px. Por estarse desplazando, vamos a considerar que hacia la derecha sea X positivo, hacia arriba sea Y positivo. Entonces, por estarse desplazando hacia la derecha, pues Px sería positivo, menos la fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo definimos normalmente a la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción siempre es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Mientras que Px, ¿quién es? Px es el cateto adyacente de esta fuerza P. Entonces podemos decir que Px va a estar dado como P, que es la fuerza de 100 libras, si es el cateto adyacente, pues tenemos que usar el coseno del ángulo que me están dando ahí, 30 grados. 30 grados. Menos la fuerza de fricción, que quedamos que la fuerza de fricción era el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Ahora, aquí tenemos un problema. P es una variable conocida. El coseno, pues bueno, el coseno de 30 es una constante. Y el coeficiente de fricción lo conozco. Lo que no conozco aquí es la fuerza normal. Entonces, de la dirección X, la fuerza normal, si la observamos, no está trabajando en la dirección X, está trabajando en la dirección Y. Entonces, de la dirección X no la puedo obtener, necesito otra ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso, pues podemos trabajar directamente con la dirección Y. Entonces digo, pues para la dirección Y. Ahora, aquí tenemos que hacer un análisis. Hay dos posibilidades: que esta fuerza sea suficiente para levantar la caja, o que esta fuerza no sea capaz de levantar la caja. Esas son las dos opciones. Entonces vamos a suponer que esta fuerza no es capaz de levantar la caja. Si esta fuerza no es capaz de levantar la caja y la caja entonces no brinca y tampoco se hunde en la superficie, entonces podemos decir que se mantiene estática en el eje Y, que estamos haciendo la hipótesis, porque realmente no sabemos si esta fuerza es capaz de levantarla. Entonces, vamos a decir como hipótesis que la caja no se desplaza en la dirección Y. Entonces, la suma de fuerzas en la dirección Y debe de ser igual a 0. ¿Pero qué fuerzas estarían trabajando en la dirección Y? Bueno, estaría trabajando el peso, al que le podemos poner W. Ese está apuntando hacia abajo, entonces lo podemos considerar como negativo. Está trabajando la fuerza normal,
que se va hacia arriba, la podemos considerar positiva, y está trabajando una componente de la fuerza P, que también está apuntando hacia arriba, entonces podemos ponerla P y Y. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esta suma es igual con 0, entonces de aquí podemos despejar y podemos despejar la fuerza normal. Si se fijan, ya apareció una ecuación donde podemos despejar la fuerza normal. Ajá. Y nos quedaría que la fuerza normal debe de ser igual a la P, al peso, ajá, menos nuestra fuerza P en la dirección Y. Vamos a bajar un poquito más. Ok. Ahora, ¿quién es el peso? El peso nos lo está dando directamente el problema. Me dice que tengo un peso de 70 libras. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando trabajamos con sistema inglés, a veces se confunde si es libras de masa o libras de peso. Generalmente los problemas, y dependiendo de la información que tengamos, nosotros podemos acotar. Pero aquí, en este caso, directamente me está diciendo que es peso. Si es peso, estamos hablando de fuerza. Entonces, estas serían libras fuerza. Un consejo, generalmente en el sistema inglés, a veces se usan, para no confundirnos, utilizamos las unidades que se llaman slug, para referirnos a masa. Pero bueno, siempre traten de analizar de qué les está hablando. Aquí no se está hablando de peso. Ajá. Entonces, directamente el peso ya es una variable conocida. Y la fuerza en Y, ajá, va a estar dada, pues sería si vemos el dibujo, sería el cateto opuesto. Entonces nos va a quedar que es el peso menos P por el seno de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí ya conocemos el peso, ya conocemos la fuerza aplicada y pues el seno de 30 grados pues es una constante. Entonces, todo esto ya lo conocemos. Entonces, esto es igual a la fuerza normal. Yo lo puedo sustituir aquí. Pero aquí viene una observación, lo que decíamos. ¿Qué pasa si una fuerza es más grande que la otra? Bueno, nosotros partimos de la hipótesis de que N, de que la suma de fuerzas en Y debe ser 0. Entonces, la fuerza normal tenemos que saber que no puede ser negativa, porque la fuerza normal es una reacción que tienen las superficies a la presencia de algún peso, cuando nosotros hacemos alguna fuerza sobre ellas. Entonces, es una reacción. De ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que la fuerza normal no puede ser negativa. Las superficies no pueden lanzarnos. O sea, esta caja, si la fuerza normal aquí me diera un valor negativo, implicaría algo muy extraño. Implicaría que esta P está siendo más grande que W. Entonces quiere decir que esta cosa se estaría levantando. Pero tenemos que entender que la normal no me va a jalar. O sea, si esta cosa me está dando negativo, quiere decir que la normal estaría apuntando hacia abajo y estaría succionando a la caja. Eso no se cumple. O sea, la normal solamente responde a la presencia de la caja. Entonces, si aquí nos da un valor negativo, en automático estamos dándonos cuenta que esta fuerza es suficiente para levantar esta caja. Y entonces se violaría nuestra hipótesis de que la caja se mantiene al nivel del piso. De manera rápida podemos hacer el cálculo. Sabemos que el peso es de 70 libras y el seno de 30 es 0.5. Entonces 100 por 0.5 es 50. Entonces la normal tendría que ser de 20 libras. La normal es positiva. ¿Qué quiere decir? Que sí hay una cierta reacción y que esta hipótesis que nosotros propusimos de que la caja se mantiene estática en el eje Y, sí se cumple. Si aquí me hubiera dado un valor negativo, entonces diría que la normal no está existiendo. O sea, la normal en el peor de los casos debe de valer 0, pero no puede valer nada negativo. Las superficies no nos succionan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, de una vez hicimos el cálculo y quedamos que estas cosas son de 20 libras. Y ya podemos sustituir la normal dentro de nuestra suma de fuerzas. Entonces, siguiendo esa lógica, pues en el eje X, nuestra suma de fuerzas o nuestra fuerza X, que representa la suma de todas las fuerzas, pues ¿qué debe de ser? Debe de ser igual a P por el coseno de 30, de los 30 grados de nuestro ángulo, menos mu, que es el coeficiente de fricción, por el peso menos la fuerza P por el seno o la componente vertical de la fuerza P, que es P por el seno de 30. Entonces nos queda esta forma.
Si nosotros observamos, todas estas son constantes en el tiempo y son constantes conocidas, entonces ya las puedo llevar a mi integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya puedo sustituir todas estas fuerzas dentro de mi integral aquí arriba y ya puedo obtener una forma para definir el valor de la velocidad en la velocidad final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a despejar de la primera ecuación nuestra velocidad final y nos queda que la velocidad final debe de ser igual, ajá, a esta integral dividido por la masa. Entonces voy a poner 1 sobre la masa de la integral, ajá, de esta cosa. Entonces voy a copiarla de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ponerla aquí, nada más que la voy a poner entre corchetes para que se entienda. Y aquí hay un diferencial de tiempo. Ahora, lo que mencionaba hace rato, tanto la fuerza P como el coseno de 30 y la mu y la W, todas son constantes en el tiempo. Ajá. Entonces, eso quiere decir que todas estas pueden salir de la integral como una constante y me quedaría realmente nada la integral del diferencial de tiempo. La integral del diferencial de cualquier cosa, pues es esa cosa misma. Entonces, la integral del diferencial de tiempo debe ser el tiempo, ajá, la t. Ahora, va a ser la t evaluada desde el tiempo inicial, que en este caso podemos considerar como 0, hasta el tiempo final. Nuestro tiempo final son los 8 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí esta ecuación pues se quedaría como la velocidad final debería de ser igual a 1 sobre la masa. Ahorita vemos cómo se define. De una vez, la masa estamos de acuerdo que siempre va a ser es igual, o más bien, el peso es la fuerza resultante por la acción de la gravedad sobre una masa. Entonces, nosotros podemos definir la masa, bueno, el peso lo definimos como la masa por la gravedad y de ahí nosotros podemos saber que la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. Entonces, pues podemos escribir la masa de esta forma, como la gravedad entre el peso, o más bien, el peso entre la gravedad, pero como estoy poniendo el inverso de la masa, pues me queda la gravedad entre el peso. Ajá. Quedamos que toda esta cosa es constante, entonces lo saco de la integral. Aquí le voy a poner un corchete. Acá lo voy a cerrar. Ajá. Y la integral de dt, pues es nada más t. ¿Estamos de acuerdo? Y ya tengo una ecuación definida. Ya lo único que me faltaría sería sustituir valores. Entonces, para este caso, ajá, la velocidad final va a estar igual a la gravedad. La gravedad estamos trabajando en sistema inglés, entonces debe ser 32.2 pies por segundo al cuadrado. Todo esto entre el peso. El peso me dice que son 70 libras. Aquí me está dando esa información. Entonces el peso son 70 libras. Son 70 libras. Ajá. Y si se fijan, bueno, aquí las libras, como son libras fuerza, podemos considerar que esta cosa, ajá, me va a dar está un poquito tramposo, porque justo aquí es lo que les decía. ¿Qué unidades me van a quedar? Técnicamente van a quedar libras masa, o si lo quieren ver de otra forma, van a quedar slug, ajá. Entonces, piensen que esta cosa, ajá, ya me queda como en libras masa o slug, como lo quieran ver. Por el peso es de 100 libras. Ajá. Vamos a poner paréntesis. Por el coseno de 30 grados, cierro paréntesis, menos mu, que es 0.1. Y ya habíamos hecho el cálculo de aquí, ¿no? Habíamos dicho que el seno de 30 grados es 20, que es 0.5, y multiplicado por la P, 0.5 por 100, me daba 50, y W valía 70, entonces 70 menos 50 era 20, entonces 20 por 0.1, pues me queda nada más 2. Ajá. Las unidades de esta cosa son libras, porque esto es libras, el seno no tiene unidades y la mu tampoco tiene unidades, entonces lo puedo dejar así. Y por los 8 segundos. Ajá, ¿por qué no pongo el límite inferior de la integral? Porque recuerden siempre es límite superior menos límite inferior. No estoy poniendo el límite inferior porque el límite inferior es 0. Entonces 0 por cualquier cosa me va a volver a dar 0. Ajá. Y ya, únicamente tengo que resolver esta cosita.
Entonces, pues ya está terminado el problema, ¿no? Ya lo que faltaría sería sustituir y ya nos dio la velocidad final. Eso ya lo pueden hacer ustedes en casa sin ningún problema, ya está toda la fórmula resuelta, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este problema ya haya quedado claro y vamos a hacer un segundo, ¿ja? Prefiero hacer un segundo problema en lugar de perder tiempo resolviendo esta cosa. Nos dice en el segundo problema que las ruedas de un automóvil de 5.000 kilogramos generan la fuerza de tracción descrita en la gráfica. Bien, este gráfico. Si el automóvil arranca desde el reposo, desde el punto de reposo, o sea, me están diciendo que su velocidad inicial es 0, determine la rapidez del automóvil cuando el tiempo sea igual a 6 segundos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos una gran ventaja, que me están diciendo que ya me están dando la fuerza de tracción. Entonces, si me están dando la fuerza de tracción, quiere decir que yo ya no tengo que hacer el cálculo de cuánto va a ser la fricción y cuánto va a ser. Ya me están dando toda la fuerza con la que está siendo empujado el auto directamente. Entonces, vamos a utilizar la misma, estamos trabajando con cantidad de movimiento, entonces puedo utilizar la misma herramienta de cantidad de movimiento y decir que, bueno, la masa por la velocidad inicial, que es la cantidad de movimiento inicial, más lo que produce cambios. ¿Qué produce cambios? Las fuerzas. Las fuerzas son lo que produce cambios y va a ser la suma de fuerzas integradas en un diferencial de tiempo. Esto es el estado inicial, esto es lo que produce cualquier cambio, y esto debe ser igual, o sea, la cantidad de movimiento final, que es la masa por la velocidad final. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si me están diciendo que parte del reposo, pues entonces este primer término se pierde y me queda nada más la integral de la fuerza, porque el diferencial de distancia debe ser igual a la cantidad de movimiento final. Ahora, aquí nosotros... Ok. Aquí nosotros nos podríamos tratar de pelear con obtener esta integral, es decir, obtener la función que es una función lineal de 0 a los 2 segundos y luego de 2 segundos a 6 segundos, o podemos recordar que la integral es el área bajo la curva. Entonces, es una gráfica de fuerza contra tiempo, puedo determinar el área bajo la curva y con eso tengo la integral. Y como es una figura geométrica sencilla, pues creo que es más fácil obtener el área que tratar de obtener las funciones e integrarlas, que tampoco son funciones tan complejas. Pero bueno, voy a hacerlo con el área. Esta cosa podemos considerarlo como un triángulo y un cuadrado, o podemos considerarlo como un trapecio. Voy a usar la fórmula del trapecio porque para hacerlo un poco más breve y no perder tanto tiempo con la del triángulo y luego sumar la del cuadrado. Entonces, esta cosa es el área de esta cosa. El área de un trapecio es base mayor, entonces vamos a ponerle aquí, base mayor más base menor por la altura, le voy a poner h, entre 2. Y esto debe de ser igual, bueno, yo estoy buscando la velocidad final, ¿no es cierto? Entonces, de una vez puedo despejarla. Entonces voy a decir que esto es la velocidad final. Entonces, la velocidad final, pues la masa estaría del otro lado dividiendo, o sea, tendría que dividir todo entre la masa, puedo poner entre m, Ahora, ¿quién es la base mayor? La base mayor sería esta línea de aquí abajo que va de 0 a 6, entonces la base mayor, ¿estamos de acuerdo? Sería de 6. ¿Quién es la base menor? La base menor es esta línea de aquí arriba, que iría de 2 a 6, entonces ese es de 4. ¿Y quién es la altura? La altura es lo que mide de aquí a acá. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sería de 6 kilonewtons. Entonces esto es de 6. Ahora, las unidades. Estas cosas están en segundos. Entonces sería 6 segundos, 4 segundos y los 6 kilonewtons. Entonces podemos ponerle 6.000 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Unidades. ¿Qué va a pasar aquí? Segundos, recuerden que los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esta cosa tiene unidades de segundo. Con los segundos cuadrados se van a cancelar y me va a quedar aquí nada kilogramos, metro sobre segundo. Y la masa me la están dando directamente en kilogramos. Entonces puedo de una vez sustituirla y me dice que son 5.000 kilogramos. Si yo cancelo estos kilogramos con los kilogramos que ya tienen los newtons, me va a quedar metros sobre segundo, ¿sí? Entonces directamente ya está resuelto nuestro problema. Nada más voy a simplificar, no voy a resolver toda la fórmula, pero bueno, 5.000 aquí, bueno, la suma de estos dos me da 10, 10 por 6.000 me da 60.000.
60.000 entre 2 me da 30.000, 30.000 entre 5 me da 30.000 entre 5.000 me da 6. Entonces me queda 6 metros por segundo. Miren qué rápido estuvo eso. Ajá. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces sí, 6 más 10, 6 más 4, 10, 10 por 6, por 6.000 me da 60.000, 60.000 entre 5.000. No, 60.000 entre 2, pues me da 30.000, 30.000 entre 5.000 me da 6. Ajá. Entonces ya sabemos cuál es la velocidad final del auto. Y eso es todo. Realmente, como espero que estén observando, no es tan complejo resolver estos problemas de cantidad de movimiento, porque ahorita no tenemos muchas fuerzas. Realmente no consideramos resistencia del aire, no consideramos fricción, no consideramos un montón de cosas. Ajá. El problema directamente nos dio toda la información. Pero pues esto nos da mucha intuición. Y recordemos, en nuestra fórmula de cantidad de movimiento, pues nosotros siempre vamos a tener lo que produce cambios, siempre van a ser la suma de fuerzas. Y producen cambios mientras sean aplicadas. Entonces por eso se integran dentro del tiempo. Ajá. Y pues siempre vamos a tener estado inicial más los cambios que se producen por las fuerzas debe de ser igual al estado final. Pues espero que haya quedado un poquito claro y nos vemos en el siguiente video.